Vamos a Ok, comenzar con hermano. vamos a repasar lo que lo que he enseñado yo antes de este libro, ¿verdad? Y este libro está escrito por Pablo. Sabemos eso, ¿verdad? Ahí te dice en el primer versículo, dice Pablo, apóstol, que es dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios del Padre que lo resucitó y los muertos. O sea, sabemos quién es el autor, ¿verdad? ¿Y a quién se lo está escribiendo? Se lo está escribiendo, dice ahí en versículo 2, a los hermanos. So, sabemos el contexto donde está Pablo hablando con hermanos, ¿verdad? Y este dice que está escrito como el 49 DC, después de Cristo, en ese tiempo. Lo escribió Pablo. Dicen que es la primera carta que Pablo escribió también, ¿verdad? Y lo hizo para contrarrestar lo que estaban diciendo los judíos de su evangelio, de lo que era Pablo. Lo estaban atacando a Pablo, tratando de hacerlo como que él no era apóstol, pero Pablo sí era apóstol, ¿verdad? Y él está yendo porque también están atacando el evangelio, que es uh, una cosa muy simple, pero el judío quería cambiarlo a algo que iba a ser más en línea con la ley. Y eso no iba a dejar Pablo que pase, ¿verdad? Porque había dicho, como dije antes, Pablo vivió debajo de la ley. Él entendió lo que era eso. Él entendió lo que lo estaba poniendo hacia arriba de la cabeza de las personas cada vez que ellos le decían que tienes que vivir por la ley, tienes que vivir por la ley. Pero Pablo, y me imagino que él y los demás de los fariseos no vivían así, ¿verdad? Ellos tenían una vida diferente, pero para la gente eran esclavos. Era algo muy diferente para ellos que vivir. Ándale, ok. La carta, cuando uno lo lee enteramente, ¿verdad? Como vamos a ver, es una carta que está hablando de santificación. Uno se hace justo frente a Dios cuando le cree en Jesucristo como su Salvador, entonces comienza la vida de santificación. Y Pablo siempre nos está diciendo que esa vida se va a estar viviendo la misma manera que como cuando fuimos justificados. Y esa manera era que lo hicimos dentro de fe, ¿verdad? Dentro de fe. Y es la misma cosa que vamos a usar para vivir, le estaba a estar diciendo. Cuando comenzamos a vivir esa vida de santificación, no por obras, pero por usando nomás la fe, ¿verdad? Tenemos que tener tenemos que tenemos que confiar en las promesas de Dios. Y eso es lo que va a estar hablando también Pablo aquí en este libro. Teniendo uh, fe en no nomás en las promesas, pero en el Espíritu Santo. Porque eso es lo que tenemos nosotros, dentro de nosotros. Nunca debemos de olvidarnos que ahí está con nosotros, ¿verdad? Eso es algo que cuando yo me voy a meter en algo mal, voy a pensar algo mal, voy a hacer algo mal, siempre pienso, aquí está conmigo, ¿por qué lo voy a hacer? Dios me ha dicho que el Espíritu está conmigo, ¿por qué lo voy a arrastrar ahí conmigo haciendo las cosas malas? No, el Espíritu uno no debe de tratar así, ¿verdad? Pero, y todo esto nos va a estar enseñando Pablo, es para transformarnos a la imagen de Jesucristo. Dice en la palabra que uno debe ser santo como Dios es santo. Y la primera vez que yo vi eso una vez, pensé, ¿cómo puede ser uno santo? Eso es imposible, ¿verdad? Soy humano, soy pecador, todavía caigo, ¿verdad? De vez en cuando. Pero si uno ve la palabra, si uno la lee, puedes ver que Dios quiere ser parte de nuestras vidas cada segundo de cada día, ¿verdad? Cada segundo. Y eso dice la palabra que es caminando en el Espíritu. Y la palabra también dice que uno lo hace así por teniendo fe en Él, teniendo fe en el Espíritu Santo, teniendo fe en Dios que Él va a cuidar todo lo que está pasando, teniendo que Él puede estar en la batalla que está en la mente de nosotros, ¿verdad? Porque cuando uno ve la palabra está hablando de la Aló, mente. hermano Joy. Sí, ¿le cambió ahí o no? No, dice todavía no. Aló. Yo te Aló, escucho, hermano. ya te El escucho. hermano Joy, ¿cómo está? Buenas tardes. Hermano, le comento que no puedo comunicarme con John, le cuento. No sé, ¿ha podido usted desbloquear la pantalla? No, todavía no. A ver, dame un segundo.
Pa. Cuando estas cosas pasan, a veces muchas veces le doy la culpa al demonio, ¿verdad? Que algo está pasando, le está haciendo la vida pesada a Jan, ¿verdad? Cosas así Sí, pasan. sí, sí, Y, sí, así es. y uno lo quita ¿cómo se dice? La mente. Y para que pasen estas cosas, ¿verdad? Así Deja es. ponerle aquí un mensaje, porque la otra vez sí miró mi WhatsApp. Need to let me share REN. It won't let me. A ver qué pasa ahí. Ok, deja ver si contesta. Sí, Está, porque yo he está, estado varios. Y me imagino que debe estar con el tema de su mudanza, porque él estaba mudando, entonces andaba, creo que como un poco complicado ahí, se le debió pasar seguramente. sí, sí. No, está bien. Aquí le voy a estar picando en vez en cuando a ver si. Y también estoy viendo acá en el lado. Ok, Normalmente me contesta en el WhatsApp cuando le mando algo. Pues estaba diciendo que Dios quiere que tengan una transformación y para ser como su Hijo, ¿verdad? Y es posible porque Dios nos ha dicho, debes de ser santo como Dios es santo. Y estaba hablando el otro día, el domingo, di una enseñanza en Santiago y estaba hablando con los hermanos diciéndoles que Dios quiere, cada vez que lo ves en Santiago, lo ves en Corintios, lo ves en Filipenses, no importa dónde, es la misma cosa donde Dios quiere que seamos como Él, ¿verdad? Que camínenos como Él. Y eso lo hacemos seguramente nomás de una manera usando fe en cualquier cosa que venga en nuestras vidas. Sea una prueba, sea tentaciones, lo que sea. Se las damos a Dios y se las dejamos allí. Es algo que uno crece, uno con tiempo comienza a crecer más y más, donde esto es una cosa que nomás se le mete en la mente rápido, ¿verdad? Pero cuando uno comienza es difícil, es difícil. Anoche estaba hablando con mi hijo que ya como 3 meses ha tenido unos problemitas en el trabajo y mientras que me estaba diciendo las cosas que estaba pasando, yo estaba pensando en mi mente, no ha dicho que se la dio a Dios. No ha dicho que se la presentó a Dios, que se lo dejó a Dios, que se puso a orar. No dijo ninguna de esas cosas. Y al fin, después de unos 10 o 15 minutos que me está diciendo todo lo que estaba pasando, le dije, uno tiene que vivir una vida de santificación y Santiago te dice exactamente qué es lo que tienes que hacer. Y lo haces por teniendo fe en Cristo, sabiendo que van a haber tentaciones, van a haber pruebas. Y Dios, la primera cosa que te dice es que uno debe déjame verlo aquí rápido, no te quiero echar la mentira. En Santiago 1 dice, y esto es lo que está diciendo, anda tratando de enseñarles, ¿verdad? A los, ¿cómo se llama? A los de Gálatas, Pablo, porque él no quiere que vayan en ese camino, donde van a estar poniendo sus esfuerzos así a sí mismos, ahí, a ellos, ¿verdad? Quiere que ellos vayan directamente a Jesucristo, a Dios. ¿Dónde está Santiago? Dice aquí la primera cosa que dice, ¿dónde está Santiago? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y uno piensa, gozo. Apenas me dicen que me van a quitar la pierna, apenas me quitaron mi dinero, apenas perdí dinero, o el coche está quebrado, la casa me la van a quitar, estoy enfermo. ¿Cómo puedo tener gozo en eso? ¿Verdad? Y dice, y cuando uno ve la palabra, no está diciendo a Santiago que tengamos gozo en eso, está diciendo que tengamos gozo en lo que va a salir de eso, ¿verdad? Y cuando uno va siguiente y y sigue leyendo, dices que lo que va a pasar, ¿qué es el resultado de eso, de esas cosas que están pasando en nuestras vidas? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia de su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, ¿verdad? Nos pone en una posición donde podemos en el futuro vivir una manera como santa, ¿verdad? Inmediatamente.
¿Y cómo lo hacemos? Después de que Santiago, perdón, ah, Santiago dice que debemos de tener gozo, dice ¿cómo? Dice, tenemos que preguntarle a Dios por su sabiduría, porque nosotros nunca vamos a saber cómo hacerlo, ¿verdad? Esto es lo que Pablo quiere que entiendan ellos, pero se están entremetiendo estos judíos diciéndoles que uno debe de vivir una manera donde cree en Cristo y también tienes que vivir debajo de la ley. Y así no trabaja, ¿verdad? Lo estás poniendo a una persona para atrás debajo de una esclavitud. Y eso es muy, 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 ¿cómo se dice? Peligroso, muy peligroso para el cristiano, porque está poniendo su fe en sí mismo en vez de en Cristo. El resultado de poniendo la fe en Cristo es paz. Y eso es lo que le dije a mi hijo anoche. Le dije, vas a saber si se la estás dando a Dios, si va a tener paz después. Porque Dios sabe exactamente si se la estamos dando o no, si tenemos fe o no. Y hay una manera donde yo he tenido esas experiencias donde se mira como el mundo se va a caer y todo se va a poner feo y nomás todo se calma después porque digo yo, ¿sabes qué, Dios? Te la voy a dar. Simplemente así es. Ya, es tuyo. Tú me dices promesas y voy a creer que tú las vas a cumplir con ellas. Y así es fe. Pero como les digo, muchas veces está, ¿cómo se dice? Un poquito difícil cuando uno comienza. Es como un niño cuando le enseñas cómo a caminar, va a caer, ¿verdad? Va a caer hasta el fin cuando ya está tan fuerte que ya sabe cómo caminar. Y así somos nosotros también como cristianos. ¿Ok? Ok. Voy a leer de lo que tenemos ¿cómo se llama? En las hojas que nos han mandado John, ¿verdad? Y si lo veo, Sí, hermano Joy, mil disculpas que lo corte. Le comento que no puedo comunicarme con John. He llamado también a su esposa, pero igual no me contesta. Me imagino que debe estar tal vez, han dejado los celulares en algún lugar, pienso. O tal vez sea la computadora, no sé, la llevó como está con el traslado. Por favor, mil disculpas, la verdad. Ha no, sido no, algo no te que nos preocupes, no te preocupes. Aquí uno cuando ve eso pasando, se la dejamos a Dios que los cuide. Hay Así maneras de, es. de ir alrededor de esto, no hay problema. Vamos a tener una historia, estoy seguro, de John después de que, Una anécdota, sí. después de que regrese con nosotros. Ok. Creo que y lo que estaba mirando temprano, que cuando mandó John las hojas, ¿verdad? Ya tenían allí las respuestas que deben de escribir, ¿verdad? Si estoy seguro, y pues ojalá que sí. Pero como quiera, voy a leer aquí para que tengan las palabras que deben de estar ahí en esos espacios, ¿ok? So, vamos a seguir. Aquí ¿dónde estamos? Ok, comenzamos, dice, y para comenzar, en los de ustedes, en las hojas, creo que dice, debe de comenzar con IV, ¿verdad? El número que es 4, sí, en vez de VI. Es el único cambio que miré que estaba algo mal allí. Antes de cuando dice Gálatas 2, 1, 14, Pablo y su defensa del Evangelio, debe ser IV, no VI. Ok. Entonces dice, y Gálatas 2, 1 a 10, Pablo defendió en privado el evangelio en Jerusalén, ¿verdad? Lo vemos aquí, Pablo, que se va a estar defendiendo, no nomás yendo ahí porque lo que le dijo Dios que haga, ¿verdad? Pero se va a estar defendiendo uh, y va a estar hablando de un hecho de que ocurrió, ¿verdad? En el pasado, con él y los apóstoles, donde lo aceptaron, ¿verdad? Como diciéndoles a las personas en Gálatas, no sé por qué estás poniéndoles caso a estos judíos que vienen con un evangelio falso, porque yo he estado con los apóstoles, ahí yo he estado hablando con ellos, estamos hablando del mismo evangelio, no ha cambiado. Esas personas en Jerusalén, ¿verdad? Donde todo comenzó. So, aquí tenemos en Gálatas 2, 1 dice, Pablo defendió en privado el evangelio en Jerusalén. En número 1 dice, Gálatas 2, 1, 3, en algún punto en el tiempo, Pablo subió a Jerusalén
y habló con los apóstoles revelando el mensaje del evangelio que él predicaba con detalles precisos, ¿verdad? Y cuando uno ve, en caso que no saben, cuando uno ve que uno dice ahí que uno subió a Jerusalén, es porque el nivel de Jerusalén es más alto de las ciudades alrededor. Por eso está diciendo que subí, ¿verdad? En Gálatas 2:1 dice, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Es interesante de Tito, cuando uno hace un estudio de Tito, ves que Tito era alguien muy importante a Pablo. Era un amigo, era ¿cómo se dice? Predicador. Pablo lo dejó encargado a creciendo iglesias. Pablo lo mandó, ¿verdad? A hacer el trabajo, a darle el evangelio. Era una persona que Pablo le tenía mucha confianza. Entonces, no es una sorpresa que se lo llevó con él cuando se lo llevó a Jerusalén. En la segunda pantalla, si la teníamos aquí, hubiera dicho el número 1, ¿verdad? Este versículo podría significar que 14 años después de su salvación subió a Jerusalén. Número 2, este versículo también podría significar que 14 años después de su primera visita de 2 semanas regresó a Jerusalén. Y la tercera dice, la mejor interpretación es que 14 años después de que la iglesia hubo comenzado, de 30 y 34 años después de Cristo, Pablo regresó a Jerusalén. Eso haría su visita alrededor de los 40 años, de los años 44 a 47 después de Cristo, que parece ser la mejor opción. Voy a darles ¿cómo se dice? En inglés es timeline, una línea de tiempo para ver cómo estaba pasando esto. Pablo se convirtió, ¿verdad? Iba a Damasco. Fue convertido en el camino y sabemos cómo pasó, cómo lo enfrentó Jesucristo, lo tumbó de ese animal y lo hizo ciego, ¿verdad? Y después va uno y le da la misión, qué es lo que tiene que hacer. Y después de eso, Pablo se va a Arabia, ¿verdad? Uno estoy seguro que fue para allá y estaba ahí donde le estaba enseñando el Señor, el Espíritu, qué es lo que debía hacer. Muchas de las cosas, como se tomó tiempo Jesús con sus discípulos, se tomó tiempo con Pablo, ¿verdad? También para enseñarle estas cosas. Y después de eso, ¿verdad? Este Pablo regresa a Damasco y comienza ya a hablar de Cristo. Y comienza a confundir todas las personas porque sabe más de ellos. Ya entiende todo el evangelio, ya entiende lo que está diciendo en la palabra ¿cómo se dice? En el Antiguo Testamento. Pero lo hizo tan bien que lo querían matar, ¿verdad? Lo querían matar. Y lo amenazaron, lo querían matar y los hermanos lo sacaron de allí. Y lo que me hace reír es que lo mandaron ¿a dónde? Lo mandaron a Jerusalén. Donde están los meros, ¿verdad? Los que mataron a Cristo. Pero Pablo todavía va y comienza a predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí la misma cosa pasa. Otra vez lo quieren amenazar, lo quieren matar. Entonces los hermanos, ¿qué hacen esta vez? Lo mandan a Cesarea, ¿cómo se dice? Cesarea, lo ponen en un barco y lo mandan norte. Y lo mandan a la ciudad de Tarso, ¿verdad? Y eso lo ves en Hechos 9, a 24 a 30, si quieres ver. Hechos 9, 24 a 30. Pues después de eso dice la palabra que la iglesia comienza a crecer. Todos están contentos. Pensé de esto, dijo, después de que Pablo se fue, todo regresó a casi lo mismo que estaba antes, ¿verdad? Normal. Y comienza a crecer la iglesia. Muchas personas, porque todavía estaban ahí, ¿cómo se dice la palabra? Persecutiéndolos, yo creo. Todos corren, muchos corren, pero todavía siguen con la palabra de Dios, enseñándola. Y estaba creciendo tanto la área allá donde Antioquía, que mandan a Bernabé, ¿verdad? Bernabé. Lo mandan allá para ver qué es lo que está pasando. Y él ve con sus ojos lo que está pasando con los gentiles. Una cosa maravillosa para él. ¿Y qué es lo que hace? Entonces va él a Tarsos,
por Tarso, y levanta a Pablo y se lo trae para atrás a Antioquía. Y ahí uno ve que comienza Pablo saliendo a hacer sus viajes, ¿verdad? Misioneros desde Antioquía. Entonces después dice allí que, creo que era, vamos a hablar de eso, de Ágabo, donde sale una profecía. Y con eso sale Pablo y colecta dinero, ¿verdad? Ofrendas, y va y se va a Jerusalén para darlas, pero al mismo tiempo toma la oportunidad de defenderse, de enseñarles a los demás, ¿verdad? Que él es un apóstol, que él está dando el evangelio que es lo mismo que los demás, y para enseñarles que no va a cambiar, ¿verdad? So, vamos a seguir aquí. ¿Dónde estamos? En B, donde dice, exceptuando la corta visita de 2 semanas con Pedro, fue hasta unos 14 años después de que la iglesia existiera que Pablo finalmente se reunió con los otros apóstoles y líderes en la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Para ese tiempo ya estaban como, ¿cómo se dice? Puestos los líderes, ya sabían quién eran quién en ese tiempo, ¿verdad? En Gálatas 2:1 dice, Pablo fue a Jerusalén con Bernabé y Tito, un creyente gentil. En 2:2a dice, este viaje se basó en algo que Dios había revelado, ¿verdad? Acuérdese, estaban allí en Antioquía, y se reveló a un gentil. En Gálatas 2:2a dice, este viaje se basó en algo que Dios había revelado, nos dice, pero su vida según una revelación. So, ahí está Dios dirigiendo a Pablo y Pablo siendo obediente, ¿verdad? En 2a, esto probablemente se refería a la hambruna del 46 a 47 después de Cristo, que Ágabo predijo que sucedería en Hechos 11, 27 a 30. ¿Y qué es lo que vemos ahí? En 27, 11, 27 a 30 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judía, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo, ¿verdad? Ok. So ya sabemos por qué fueron. Y como les dije, con eso también va a hacer algo más Pablo, se va a defender. En B dice, el historiador Osorio habló de la hambruna de Siria, que según él ocurrió en el año 46 a 47. Un punto nomás de información. Antioquía, hay 2 Antioquías. Uno está en el país de ahorita, o es más antes, en la área donde está Turquía, ¿verdad? Y cuando uno dice aquí Siria, Antioquía, están hablando de esa ciudad que está así norte de Jerusalén, ¿verdad? Antes del país que comience, o de la tierra que comienza a mover al este, al oeste. Entonces estamos hablando, por eso dicen ahí, de Siria. En C, dice, Claudio reinó como emperador de Roma desde el año 41 a 55 DC. So, eso nos da una idea, ¿verdad? De dónde están, cuándo está pasando estas cosas cuando Pablo está yendo a Jerusalén. En D dice, debido a la profecía de Ágabo, la iglesia en Antioquía envió una ofrenda a los santos pobres de Jerusalén, que probablemente hubiera sido justo antes del comienzo de la hambruna en el año 45 o 46 después de Cristo. Ok. En 2b dice, Pablo aprovecha este viaje a Jerusalén para exponer claramente el evangelio que él predicaba ante ellos,
Dice, y expuse el evangelio que predico entre los gentiles. Ese era primeramente en la mente de Pablo, porque lo que estaba pasando, y sabemos que, porque eso es lo que estamos hablando de ahorita, en los primeros capítulos de Gálatas, donde alguien está tratando de cambiar el evangelio. Lo que ha pasado muchos años desde ese tiempo, todavía pasa hoy, ¿verdad? Y lo van a ver. En 2.12 dice, y para no correr a haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio. Pablo no creía que su evangelio estuviera equivocado. Él había recibido su evangelio directamente de Jesucristo. En 1 Corintios 9, 16 y 17 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesto necesidad. Y ay de mí si no anunciaré el evangelio. Para él era algo que necesitaba que hacer. Él estaba enfrentado con Cristo. Él entendía la necesidad de darle el evangelio. Él sabía ¿cómo se dice? Antiguo Testamento lo conocía. Y hoy él estaba escribiendo el Nuevo Testamento en las cartas que estaba mandando, en lo que estaba enseñándoles a las personas. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. No iba a parar Pablo de hacer lo que iba a hacer, ¿verdad? En B, dice Gálatas 2:12, la preocupación de Pablo era que su viaje a Jerusalén hubiera sido una pérdida de tiempo si ellos no estaban de acuerdo. Dice, para no correr o haber corrido en vano. En no sé cómo se dice la letra, es I. Dice, desde la perspectiva de Pablo, su visita desperdiciaría si los apóstoles no estuvieran de acuerdo con el evangelio que él predicaba. En doble I, Pablo no estaba a punto de cambiar el mensaje del evangelio. Él nunca cambiará el evangelio para complacer a ningún hombre o grupo de hombres. En Gálatas 1, 6, 10 dice, estoy maravilloso de que en tan pronto os hayas alejado de que Él nos ha llamado por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo nos anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. Pablo siempre iba a estar diciendo la verdad. Él se enfrentó, ¿se acuerdan? Con Pedro. Cuando llegaron los judíos de Jerusalén y no se acercó Pedro con los gentiles, ¿verdad? Se sentó en otra mesa cuando creo que estaban comiendo y Pablo vio esto y pensó, ¿qué estás haciendo? ¿Estás regresando a la ley? Eso no es bien, ¿verdad? Y le dijo que era la correcta manera que uno debe de pensar. Y este es un ejemplo donde aquí también no se iba a dejar. Nosotros también no deberemos de cambiar el evangelio, no deberemos de movernos de donde la palabra dice que debemos de estar. Esta palabra es muy fuerte y la cosa que me gusta a mí es que no somos nosotros los que la estamos haciendo fuerte, la palabra a sí misma se hace fuerte. Dios es muy bueno en que Él se encarga de todo. Santidad. Dice aquí, solo en Dios podemos tener un perfil de santidad. No sé cómo salió, pero es verdad. Seguimos en C, ¿verdad? Dice, y Gálatas 2:3, los apóstoles obviamente estuvieron de acuerdo con Pablo con respecto al evangelio que predicaban porque no requirieron que Tito, un gentil, fuera circuncidado. En Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judía enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. ¿Qué tan falso puede salir la palabra? No hay ninguna parte que uno puede ver en la palabra que dice eso, ¿verdad? Y esto todavía pasa hoy.
Y nunca he tenido la oportunidad de sentarme con una persona para preguntarle eso, ¿verdad? Porque si tenía la oportunidad de ver eso, de oír eso de una persona, me sentaba con él con amor y le decía, enséñame donde aquí dice que tienes que hacer eso. Y muchas veces lo hacen porque no entienden la palabra, lo hacen porque no la han leído dentro del contexto, ¿verdad? Este libro está escrito como cualquier otro libro que uno lee en este mundo, que ha leído en este mundo, como está escrito en este mundo. Hay una cierta manera que uno escribe. Y si uno lo saca del contexto, puede sacar lo que le guste, ¿verdad? Lo puede ser que diga algo que no dice, muy claro. Um, en mis 27 años del trabajo, en el trabajo que tenía yo, siempre tenía en la mente cuando yo hablaba, ¿verdad? Que es una forma de decir que también hay que escribir, pero cuando decía algo, lo decía dentro de un contexto muy claro, porque quería yo que las personas lo sepan bien. Y Dios, el autor más bueno de todos, nos ha dado algo muy claro, ¿verdad? A veces no lo entendemos un poco porque está escrito en ese tiempo de cuando la lengua era del griego, y en ese tiempo ellos entendían. Si nosotros podíamos regresar, entender esa lengua en ese tiempo y leíamos esto, no, hombre, la mente de nosotros hubiera sido lo mismo como los demás. ¿Qué tantos cambiaron? Se hicieron convirtiendo, se convirtieron, ¿verdad? Miles de personas que vemos en el Nuevo Testamento, por lo que estaban diciendo. Dice aquí en número 1, Pablo presentó este hecho para demostrar a sus destinatarios gálatas que la circuncisión no era considerada necesaria para la salvación ni por los apóstoles ni por los líderes de la iglesia en Jerusalén. Filipenses 3:2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Verdad? Está enseñando Pablo que él no está afuera del camino de que Dios lo mandó. Él está en exactamente donde lo puso Dios, donde le está diciendo la exacta cosa que Dios quiere que le esté enseñando a los demás. Esta idea de circuncisión, ¿cómo se dice la palabra? Creo que es proselitas o prosélitas, no me acuerdo. Pero para una persona que era gentil, si quería ser parte de ese grupo de personas que eran judíos, que eran cristianos, uno le decían que tenía que hacer circuncidado, ¿verdad? Y hasta este gentil, Tito, no se dejó porque no era necesario para hacer eso. Nunca lo hubiera sido. Ok. Número 2. Dice, lo mismo es cierto hoy. Tal como la circuncisión en aquellos días no salvaba. Las buenas obras de cualquier índole no salvan hoy. ¿Sí? Y aquí tenemos unos ejemplos de que lo hace la gente. Estaba pensando el otro día, estábamos yo teniendo una cena con mi esposa y estábamos hablando de esto, que si Dios le da la oportunidad a una persona de ser salvo, si sabe un poquito de la salvación, del evangelio, si cree un poco del evangelio, ¿por qué no meterle un poquito allí de trabajo y también el evangelio? Pero cuando uno ve lo que hizo Cristo, ¿verdad? No nomás la palabra que te dice que uno tiene que creer, pero ¿por qué Dios no da la oportunidad de que uno se meta, ¿verdad? Ahí por siendo un poquito bueno, sí, pero también creyó. Pero cuando uno ve lo que hizo Jesucristo para nosotros, era una cosa muy grande lo que hizo, ¿verdad? Lo que Él sintió por nosotros no era una cosa chica. Si yo estaba hablando este domingo cuando estaba hablando con nuestra iglesia, si yo me corto el dedo, no, me debe de ver, me estoy criticando para arriba y para abajo como niño. ¡Ah! Mi dedo, mi dedo, ¿verdad? A veces se corta uno con papel, se lo tocas y ¡ay! Pero Jesucristo sufrió en una manera donde Él sintió algo que no quería que nosotros sintiéramos, ¿verdad? Él murió, Él pagó y pagó de una manera donde cuando yo veo la palabra
Si Dios dice que nomás tienes que hacerla por esta manera y no otra, ese tiene que ser. No era una cosa fácil para Jesucristo que haga, pero todavía hizo la voluntad de su Padre. ¿Se acuerdan cuando se puso a orar con él y dijo, no mi voluntad, pero la tuya? ¿Verdad? Si es posible que me quite esta copa, pero no mi voluntad, la tuya. Y por eso eso vino y hizo esto para nosotros. ¿Por qué vamos a cambiar ese evangelio? ¿Verdad? No deberemos. Y esto es lo que los judíos andaban tratando de hacer. Dice en A, pasar adelante en un servicio religioso, levantar tu mano en respuesta a una invitación, hacer una oración, confesar el Señor en público o firmar una tarjeta de no puedes salvar. Conocemos este versículo, ¿verdad? Porque por gracia soy salvo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, ¿verdad? Gracia siendo algo que nos da Dios que no merecemos. ¿Qué nos dio? Su Hijo. No lo merecemos, pero todavía no nos dio, ¿verdad? Dice, por medio de la fe. Eso es lo que necesita para ser salvo, ¿verdad? Fe. Y sabemos que fe en quién, de las otras palabras, de los otros versículos en la palabra de Dios, dice que tenemos que tener fe en su Hijo, que Él murió por nuestros pecados, Él fue sepultado, Él fue resucitado después de 3 días y está con el Padre. Dice, y esto no de vosotros. Es la primera vez en este versículo, ¿verdad? Que te dice, y no de nosotros, pues es don de Dios. Muchas veces cuando estoy hablando con católicos les digo, ¿es un don de Dios o tiene uno que hacer algo, una obra? 100% me dicen, tienes que hacer una obra, no es gratis, ¿verdad? Pero aquí cuando les enseño esto, no pueden responder. No me pueden decir que es incorrecto porque es la misma Biblia que tenemos ellos y nosotros. Es don de Dios. Otra vez, la segunda vez, no por obras, para que nadie se gloríe. El único que va a tener gloria, que le vamos a dar gloria, es Jesucristo. El único que merece gloria es Jesucristo. Una cosa que uno ve en la palabra, cuando la comienzas a leer, ¿verdad? Comenzando de Génesis, todo hasta Apocalipsis, vas a ver que siempre es la gloria de Dios que es primero, nunca nuestra gloria. Vamos a estar glorificados al fin, ¿verdad? Cuando nos morimos y nos lleva con Él. Pero en el tiempo que tenemos ya ahorita, no hay glorificación para nosotros. Siempre todo lo que hacemos es para el Hijo. Las obras de nosotros, como sociedad, eso es lo que dice Dios, ¿verdad? Pero lo que sale del Espíritu de nosotros, eso sí acepta. Porque viene de dónde? No de nosotros, pero del Espíritu. Dios es siempre primero. Nunca va a cambiar Dios, es eso. Okay. En B, obras como confesar tus pecados, pedirle a Jesús que entre en tu corazón o hacerlo el Señor de tu vida, no salva. Romanos 3:28, ¿qué dice? Concluimos pues que el hombre que justificado por fe sin las obras de la ley. Voy a leerlo otra vez. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la fe, de la ley. No es posible, ¿verdad? De que lo aumentamos, lo vamos a aumentar en cualquier manera lo que uno necesita para ser salvo. Hay personas que me han dicho, ¿verdad? Donde que dicen, no, no, no puedo creer eso, tengo que tener una lista, voy a llegar, voy a estar seguro. Pero mire lo que están diciendo, voy a estar seguro, yo lo voy a hacer posible, yo voy a hacer algo para hacerlo. Y siempre es el humano así, ¿verdad? El carcelero cuando dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Él tiene la misma mente que mucha gente tiene hoy. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y ellos no le dijeron que tenía que hacer una cosa de que ve y lávate o vea y cumple con la ley. No, le dijeron creer. Y Dios no considera creyendo una obra. Es algo que tenemos que hacer en la mente, hacer una decisión para Él. A ver. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahora, ¿cómo nos ve Dios? Con justicia, cubridos con justicia. No somos perfectos, ¿verdad? Pero nos ve diferente.
y debemos de vivir una vida diferente, ¿verdad? No regresando haciendo un esclavo de lo que éramos antes, pero tienen una vida, como voy a decir más temprano, más adelante, una vida de libertad en Jesucristo. Una donde dejamos que Él nos comience a cambiar para que estemos, para que cámbienos para ser la imagen de Jesucristo. Eso es lo que quiere Dios que seamos. Ser bautizado real, realizar rituales, tomar la comunión, ir a confesar, ser confirmado o aprenderse el catequismo no puede salvar. ¿Qué dice Mateo 15:9? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Es interesante que estoy leyendo un libro y este libro es un libro que es una colección de muchos sacerdotes, no, personas que eran sacerdotes católicos antes de que alguien les enseñó o ellos vieron la palabra y la vieron por lo que era, la verdad, ¿verdad? Y está interesante de que siempre dicen todos la misma cosa, porque meten como unos 6, 10, 15 años de escuela, ¿verdad? Antes de ser sacerdotes, antes de que los hagan, para que puedan ir y sean parte de la comunidad. Y estas personas siempre decían la misma cosa, que les enseñaban teología, ¿verdad? Y cuando yo lo miré eso, yo creía que les enseñan la Biblia, ¿verdad? Y les enseñan filosofía también y ciertas otras cosas. Pero también al fin decían, pero nunca nos enseñaron la Biblia. Qué interesante, ¿verdad? Yo siempre creía que todo lo que hacían lo hacían basado en la palabra de Dios, pero la estaban enseñando de una manera diferente, falsa. Pero estas personas que en todas estas cartas que están en este libro decían la misma cosa, que no estudiaron la palabra. Y en cada una de sus vidas también ves donde dicen que Dios estaba trabajando en su vida de una manera donde ellos sabían que algo estaba mal y comenzaron a leer. Y muchos fueron a los protestantes, ¿verdad? Um, ¿Cómo se dice? No quiero decir padres, los predicadores, que eran protestantes. Y allí comenzaron ellos a entender. Comenzaron con ellos, a veces a escondidas, ¿verdad? Para saber qué es lo que quería decir la palabra. Y muchos, y vos cada uno que en este libro, ¿verdad? Fue salvo, pero era por la palabra de Dios. Y puedes ver donde ellos ponían el enfoque en Jesucristo, en teniendo fe en Él solamente. Y no en todas estas cosas, porque mencionaron ellos en el libro los rituales, la comunión, confesarse, confirmándose, el catequismo, todas estas cosas, ¿verdad? Y no era hasta que ellos dejaron ir eso que fueron ser libres. Y muchos perdieron todo. Porque para ese tiempo ya tenían 30, 40, 50, unos 60 años, ¿verdad? Y cuando salieron de la iglesia, ya no tenían nada, porque para ese tiempo ya tenían que entrenarse en algo más. Muchos fueron siendo predicadores después, pastores, ¿verdad? Pero perdieron mucho y eso, y unos te decían a ti también que tenían miedo porque iban a perder su casa, lo que le dan de comer, todo eso. Pero cuando miraron la palabra, miraron que era la verdad, entendieron la verdad, ¿verdad? No en estas cosas que les dijeron, que todo ese tiempo les enseñaron en la iglesia. Dice, obedecer la ley, tener buena conducta o realizar obras de servicio no salva. En Gálatas 2, ¿dónde fuiste? En Gálatas 2:16 dice, una voz. Ok. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ¿verdad? Hay muchos versículos aquí donde uno puede ver claramente que uno no puede estar justificado por la ley. Y es la misma cosa. Mucha gente dice, no, no es la misma. No es la misma.
Mira lo que estaban haciendo los judíos en ese tiempo. Estaban metiendo algo más diferente, aumentándole al evangelio para decir, ¿y por qué lo hacen? Muchas veces me hago esa pregunta, muchas veces, ¿por qué lo hacen? Pues la gente nos encanta estando seguro porque cuando hacemos cosas nosotros, ¿verdad? Um, Cuando era yo mecánico, electricista, ¿verdad? En la Fuerza Aérea. Y yo llevaba a alguien para entrenar. Era muy difícil, muy difícil de dejarlos a ellos que hagan el trabajo. Pero lo tenías que dejar, pero muchas veces me metía yo allí porque nomás no, yo tenía que ver que estás seguro, ¿verdad? Porque es un avión, si no lo haces bien, el avión puede caer y matar a las personas. En este caso, Dios nos dice que debemos de dejar ir, tener fe y ya, nada más, ¿verdad? Esa mentalidad que yo tenía antes, donde yo siempre tenía que ser, ese se me quitó. Cuando vienen las cosas de Dios, uno tiene que no poner las huellas allí, déjalo que Él se encargue, tú nomás da el Evangelio, ya se acabó, Él se encarga de lo demás, ¿verdad? No vamos a no vamos a tener, ¿cómo se dice? No vamos a decir que nosotros fuimos los principales, ¿verdad? En lo que pasó, nunca. Dice Dios que uno siembra, uno pone el agua y Dios es el que está encargado de que esa persona crezca, trabajando en la vida de esa persona, del incrédulo, ¿verdad? En F dice experiencias, tales como ser tocado por el Espíritu, hablar en lenguas, tener a alguien orando sobre ti o tener alguna experiencia misteriosa, no puede salvar. En 2 Corintios 1, 11, 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que él que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el habéis aceptado, bien lo toleráis. Y mucha gente en ese tiempo lo estaba aceptando, ¿verdad? Pero uno también tienes que pensar, es una persona bebé, ¿verdad? Uno no aprende rápido, ¿verdad? Sí, si estás ahí dándole semana por semana, enseñándoles lo que deben de entender, sí, pero muchas de esas personas eran bebés. Todavía hoy hay muchas personas que son adultos y son bebés en la palabra, ¿verdad? ¿Y qué es la razón? Como yo, ¿verdad? Te puedo decir que yo no comencé a entender más y más de la palabra o vivir como debo vivir hasta los años después de que cuando era joven, cuando me puse serio para ver qué es lo que quiere Dios conmigo, qué es lo que quiere hacer conmigo Dios. Y la única manera que iba a saber eso es si me ponía a leer esta palabra, ¿verdad? Abrirla día por día, entender qué es lo que me está diciendo. No metiéndome en todos esos libros que compré. ¿Qué tanto dinero gasté, verdad? Y no me ayudó. Pero la palabra de Dios siempre me ha ayudado para entender y cómo vivir esta vida de santificación. En tiempos cuando a veces me preguntaba si era salvo, ¿verdad? Regresaba a la palabra y miraba ahí y decía, Dios no es mentiroso, yo soy salvo, ¿verdad? A veces eso pasa, pero no te quedes ahí en esa posición, porque sé que les pasa a otras personas también. Tienes que meterte. Y cuando me metí en la palabra, comencé a leer eso y me dije, entiendo ya por qué. ¿Verdad? ¿Por qué no estoy viviendo bien? ¿Por qué no estoy entendiendo bien? Porque esto lo estoy enloqueciendo. Esto es lo que está pasando aquí. Dios no se esconde. Dios siempre está en su palabra, ahí enfrente de nosotros. En G, dice la fe en la persona de Cristo, el Dios hombre y su obra perfecta, de morir por tus pecados y resucitar de entre los muertos, es la respuesta precisa que Dios requiere del pecador para salvación. En 1 Corintios 15, 3 a 4, dice, porque primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado,
y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras. Y el versículo número 11 dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo no iba a cambiar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender. Ese es el evangelio que las personas tienen que entender. Algo tan fácil, pero también tan difícil muchas veces las personas que no ponen el enfoque en lo que estás diciendo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver algo interesante para poder entender cómo a poner las mentes, el enfoque en el evangelio cuando se los das. En GI dice, su obra de morir por nuestros pecados es la única provisión de Dios para nuestra salvación. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Otra vez, otro versículo, ¿verdad? Que nos dice cómo debemos de entender el Evangelio. En I, por lo tanto, aparte de la fe en Cristo, no hay forma de obtener el regalo gratuito de la vida eterna. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie puede quitar el nombre de Dios y meter el nombre de Joe. O nadie puede quitar ahí el nombre de Dios y meter ahí obras que hice en los años de mi vida. No. Es debajo un hombre que hizo una cosa especialmente para nosotros. Una obra, muriendo por nosotros. En Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Esa palabra es muy importante. Dándonos algo que no merecemos. A veces tratando de enseñarles a las personas qué quiere decir gracia, les digo, si es posible de levantarnos a los otros dos, llevarnos 2000 y pico años al momento que Jesucristo está en la cruz, sangrado, sintiendo todo ese dolor, mirando abajo de la gente, mirando alrededor de toda la gente haciéndole burla, y les digo, eso es gracia. No lo mereces, pero te lo dio como quiera. El Hijo de Dios. Imagínate lo que sintió Dios. Eso es gracia. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre va a ser el enfoque, cuando ven la palabra, siempre es el enfoque Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. No hay nadie más, ¿verdad? Donde Dios le pone enfoque por lo que ha hecho por nosotros. El número 2 dice, Gálatas 2:4-5. Pues deja leer eso, 2:4-5. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo explicó por qué dialogó con los apóstoles sobre el Evangelio. Se produjo debido a una confrontación que hacía encarado con falsos creyentes de Jerusalén. En Gálatas 2:4, algunos espías judíos se habían infiltrado en la iglesia de Antioquía con el fin de investigar la libertad que los creyentes tenían en Cristo. A los legalistas siempre les encanta espiar la libertad de aquellos que han abrazado la gracia. Sabes que cuando entra una falsa doctrina, un predicador dijo, entra por la puerta atrás, no entra por la puerta frente, ¿verdad? Viene. Oí una historia de un, ¿cómo se dice?
para ese tiempo era profesor, muy anciano, ¿verdad? Unos seminarios que tenemos aquí en Texas. Y él iba y daba nomás 8 minutos cuando iba a la clase. Nomás podía hablar por 8 minutos. Y es una persona, y no sabía yo, pero escribió un libro que es muy interesante. Uh, es una, ¿cómo se dice? Comentario. Yo no pongo mucho tiempo en leyendo los comentarios. Me gusta más metiéndome en la Biblia, mirando el griego, el hebreo, el arameo, para ver qué es lo que dice la palabra de Dios, pero no es mal viendo un comentario para ver qué es lo que están diciendo otras personas. A lo mejor te van a enseñar algo diferente también, ¿verdad? Tengo unos pocos libros y uno de este libro era de un profesor que se llamaba Valvord y era anciano, nomás podía hablar por 8 minutos. Y este predicador dijo que cuando él fue a la escuela allí, que él quería saber qué es lo que iba a decir, que tenía que ser algo interesante, ¿verdad? Iba a hablar de la gracia de Dios, iba a hablar del evangelio, ¿de qué iba a hablar? Pero sabes que cada vez que hablaba, había una cosa que siempre metía allí. Hablaba de los falsos profetas, de los falsos uh, maestros, de personas que iban a traer un evangelio falso. Y dijo que cuando iban a comenzar a tratar de meter eso en una iglesia, que siempre lo hacen por metiendo un poquito de mentira, donde una persona lo ve y dice, pues a lo mejor anda pensando de algo más, ¿verdad? Pero las personas lo dejan, que se le mete en la mente a los demás y no hacen algo para decirle, no, eso no es. No son, que dice que no eran como Pablo, como cuando le dijeron que era algo diferente, y el Pablo dijo, no es. El evangelio es no es ese, y no vamos a cambiar, ¿verdad? Tengan precaución en las iglesias de ustedes, siempre leyendo sus palabras para la palabra, para poder ver que cuando alguien comienza a meter algo que es incorrecto, lo hacen correcto, ¿verdad? Les dicen, no, eso no es lo que dice la palabra, esto es lo que dice la palabra, ¿verdad? Tienes que estar firme, pues que es muy fácil de que uno puede llevar a toda una iglesia, ¿verdad? Y arrancarlos y estirarlos en una dirección que no deben. Y eso es lo que estaba pasando aquí, donde Pablo estaba batallando contra estas personas que estaban tratando de enseñarles algo incorrecto para arrastrarlos a una vida de esclavitud, no de libre. Una vida de esclavitud. Cuando uno se mete en una vida de esclavitud, uno comienza viviendo una vida de miedo, porque siempre te está diciendo una persona lo que tienes que pensar, no que te vas a meter en problemas, ¿verdad? Que vas a decir que Dios no te ama, que Dios te va a mandar al infierno y cosas así, ¿verdad? Ok, ¿dónde estamos aquí? En número 1, Gálatas 2:4. Estos individuos eran engañosos, Pablo y Bernabé, si ni siquiera consideraron a estos hombres como verdaderos creyentes en Cristo. Dice ahí, a pesar de los falsos hermanos, así les llamaron. En Gálatas 2:4b dice, eran topos. Los egoístas eran como agentes secretos, dice la palabra, introducidos a escondidas, que entran para espiar. La doctrina de Pablo nunca entró por la puerta de atrás, entró por la puerta de adelante. Él no daba una falsa doctrina. En 2:4c dice, eran maliciosos, estos legalistas querían subyugar a los creyentes para hacerlos esclavos, para reducirlos a esclavitud, quitándole algo al creyente. Imagínate si regresabas a ese tipo de vida. ¿Ha leído donde personas que les enseñan este tipo de legalismo, que si son niños, los niños son muy listos para creer, ¿verdad? Y cuando le está diciendo a un niño que si no haces esto, vas a ir al infierno. El diablo te va a venir, te va a levantar, te vas a morir, cosas así, ¿verdad? Y ha leído donde estos niños
después de muchos años de pensando así, crecen haciendo adultos con problemas mentales, porque no tienen allí el entendimiento de una libertad que Dios da. Es una esclavitud, ¿verdad?, que te pone debajo del diablo. Ok. Gálatas 2:5. Pablo y Bernabé defendieron fuertemente el Evangelio. Gálatas 2:5a. Cuando se trataba del legalismo, Pablo y Bernabé eran inflexibles, no vacilaron ni dijeron dieron ninguna oportunidad a este evangelio falso y legalista. Dijo, ni por un momento. Piénsalo, y si ustedes también, y también para mí, no a movernos, quedarnos firme en la verdad. En 2:5b dice, cuando se trataba del legalismo, eran inamovibles. Pablo y Bernabé eran inflexibles con la verdad, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, dijo Pablo. Cuando fue Pablo, estoy seguro, porque lo que dice aquí, ¿verdad?, que él no fue para que los discípulos o los apóstoles digan, ¿sabes qué, Pablo? Te vamos a decir esto, estás correcto, vas con nuestra bendición de eso. No, Pablo ya sabía lo que entendía. Él iba allá para estar seguro que estos estaban enseñando la misma cosa. Él no iba a cambiar. En 2:5c dijo, Pablo y Bernabé fueron muy intencionales en su conflicto contra el legalismo. Hicieron todos los esfuerzos para mantener la verdad del evangelio intacta por el bien de los Gálatas y otros. Dice la palabra, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pablo también incluyó a los Gálatas. Uno nunca se puede comprometer cuando viene a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque afectas a otros. Si tú eres una persona que siempre estás metiéndote, leyendo la palabra, viviendo, caminando en el Espíritu, donde es ese modo de vivir, es una naturaleza que viene nomás automáticamente, ¿verdad? Y si cambias de ese evangelio y comienzas a enseñar algo diferente o aumentándolo, te vas a llevar mucha gente contigo, porque ellos te ven. Hay gente que nos ven. Es una cosa que yo siempre pienso, porque he tenido personas, y no para diciéndome que soy bueno, ¿verdad? Porque soy una persona pecador, salvado por Dios. Pero hay personas que nos ven y hay veces que vienen y nos dicen, ¿verdad? Te veo, tienes una vida diferente. Quiero saber lo que tú sabes. Y muchas veces cuando pasa eso, es como Dios que me está diciendo, ¿ves? Te están viendo. Pon atención. Vive como debes de vivir, ¿verdad? Si no, te los vas a llevar contigo el día que comiences a hacer una tontería, un pecado que se va a llevar los demás, o una enseñanza que se va a llevar a otras personas también. Siempre uno tiene que estar firme como Pablo y no moverse de la verdad. Voy a tratar de acordarme algo. En el bosquejo tenía una información y deja ver algo aquí. Para confirmar que todavía me puedan oír. Deja ver. Aquí está. No. Ando tratando de ver si es posible que alguien me va a responder. Pues, sí, hermano, ¿qué necesita? Disculpe. Ok. Lo que voy a hacer en mi computadora, voy a moverme a un bosquejo donde va a estar enseñando una información que quiero decir, ¿verdad? Ya. Y Ariel, te voy a preguntar si me puedes oír al mismo tiempo que voy a estar leyendo la pantalla. Ok.
Ok, deja ver aquí. Ahí está. Escape. ¿Me oyes? Sí, la escucho, hermano. Ok, perfecto. Um, ¿Cómo puedo estar seguro que me están oyendo los demás? ¿Me podrían mandar al chat tal vez algún, escuchamos todos bien, por favor, hermanos, si pueden, ¿está bien? Sí, se Bien. escucha. Sí se escucha, dice Yo lo hermano. escucho Ok, bien. ¿Se bueno, escucha bueno, bueno, bien? bueno, Se bueno, escucha bueno, bueno. bien. Ok, lo que quería explicar o enseñar aquí rápido era esto. En, en Gálatas, Juan 16, 8 a 11. No, perdón, en Juan 16, 8 a 11. Ya estoy metiendo dos libros al mismo tiempo. Ay, ay, ay. Después de diciéndole que tenemos que estar firme en la palabra. Ok, Juan 16. Aquí estamos. 8 a 11. Ok, dice la palabra así. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio, de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ¿verdad? Ok. Y lo que pasa en este mundo, ¿verdad? Es que está el Espíritu trabajando en las vidas, ¿verdad? De las personas que no son creyentes, tratando de haciéndolo entender de este entendimiento del pecado. Dice, del pecado por cuando no creen en mí. Es un pecado no creer en Jesucristo, eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? No tengo el versículo de ahorita, pero eso es lo que dice la palabra. Y dice de justicia por cuando voy al Padre. Ellos cuando mataron a Jesucristo, ellos creyeron que era una persona sin justicia, era injusta, ¿verdad? Injusto. Y lo mataron creyendo eso. Pero el Espíritu está ahí enseñándoles, diciéndoles, ¿verdad? No, es justo Cristo. Dice ahí, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ellos saben, ¿verdad? Dicen que hay en una guerra, dicen que no hay incrédulos escondiéndose en los agujeros. Porque cuando están parando las balas y las bombas, o sea, mucha gente comienza a gritar, ay Dios, ayúdame, ¿verdad? Especialmente el ateo. Dice, y por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ya juzgados. La gente en el corazón entiende eso, ¿verdad? Satanás ya perdió. Y con tiempo, si ellos están en ese lado, ¿verdad? Y mucha gente ya sabe que ellos no están debajo de Dios, pero están debajo del diablo, que van a salir mal, van a llegar a una parte de mal. En este mundo está haciendo eso el Espíritu, está trabajando en la vida de las personas, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Al mismo tiempo también está trabajando en las vidas de los creyentes para enseñarles a esos incrédulos. Deja ver si tengo esto correcto. En Juan 15, 26, 27 dice, pero cuando venga el Consolador, ¿verdad? El Espíritu, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Pero entonces 27 dice esto, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el tiempo. Nosotros también, y nos lo vemos en Mateo 28, ¿verdad? Donde nosotros también somos parte de enseñándoles a la gente para que vengan en la mente de Dios, de que hay un Dios que murió por nosotros. Pero lo que pasa en el medio de tratando de enseñando a las gentes, sale esta idea
de iglesias, de otras personas, que uno tiene que invitar a Cristo, tiene que hacer a Cristo el Señor, tienes que orar esta oración, tienes que creer y ser bautizado, ¿verdad? Todas estas cosas que no tienen parte en el Evangelio. Es alguien metiéndole algo que no es verdad, algo falso. En Gálatas 1, 6, 7 dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Así son las personas hoy. Cuando uno está oyendo eso, ¿verdad? ¿Dónde se oye Cristo? Siempre es yo. Yo estoy haciendo estas cosas. Y el enfoque siempre que tiene que estar en el Evangelio. Cuando uno da el Evangelio, el enfoque debe estar allí. Hay personas, cuando yo comienzo a hablar con ellos, comienzan a decirme, pero esto es lo que yo creo, pero me han dicho esto, y yo siempre les digo esto. Y pueden usar esto para poder poner el enfoque en el Evangelio. Decirles, entiendo lo que tú me quieres decir. Y podemos hablar de eso, pero hazme un favor. Vamos a hablar de eso después de que te explico lo que es el Evangelio. Y te lo digo para que entiendas cómo entrar al cielo. O si quieres, lo puedes usar contra mí, pero tienes que oírlo primero para entender lo que estoy diciendo. Y muchas veces me dicen, ok, vamos a hacer eso. Y ¿sabes lo que pasa muchas veces también? Es que después no quieren hablar de lo que me querían decir. Quieren saber más del Evangelio. Qué poderoso, ¿verdad? Es la palabra. Es el Espíritu que está ahí hablando del pecado, de la justicia y del juicio. Y eso también nos dice una cosa, tenemos que ponerle la fe en el Espíritu que trabaje en la vida de la persona que le estamos dando el Evangelio. No podemos hacerlo solos. Es todo de Él. Ahora, el legalista, ¿verdad? El legalista, ¿cómo sabemos que tenemos una situación donde vemos el legalista? Bueno, hay ciertas cosas que puede uno ver. Aquí en el bosquejo, si lo pueden ver, hay 7 pasos para convertirse en legalista. El primero dice, haz reglas fuera de la Biblia. Y cuando uno puede ver eso mucho en la Iglesia Católica, donde les enseñan a los sacerdotes, ¿verdad? Son reglas afuera de la Biblia. No son cosas que uno ve en la palabra de Dios, ¿verdad? Y no nomás esa religión, ¿verdad? Hay otras religiones también que tienen sus reglas afuera de la Biblia, que dicen que uno tiene que cumplir. Esfuérzate para cumplir tus reglas. ¿Cómo puede uno esforzarse para tener un poder, para poder vivir una vida recta, ¿verdad? Para cumplir con reglas? No es posible. La palabra de Dios dice que siempre es Dios el que tenemos que tener nuestra fe en, para que Él viva, el Espíritu viva, ese fruto salga, no es de nosotros. Y todavía regreso a la misma cosa que te dice en Hebreos, Gálatas y Romanos. Dice que, más el justo por la fe vivirá. Eso es todo. ¿Qué paz uno puede tener cuando uno le da todo a Dios, sabiendo que Él se encarga? ¿Sabes que a veces me siento como una flojo? pero, pero digo, no es flojera. Me está diciendo Dios que lo haga. Me está diciendo Dios que Él me va a hacer a la imagen de su Hijo. Y si esto es lo que tengo que hacer, donde yo le doy todo, yo le pongo mi fe en Él, um, está bien. Porque ha visto siempre cuando hago eso, sale, abre una puerta, cierra una puerta, hace cosas que pasen que están afuera de mi poder y Él las hace bien. Y uno no me puede decir a mí en todos estos años que no era Dios, porque pasó al momento que lo necesitaba yo, ¿verdad? Penalízate cuando no las cumples.
Dios no trabaja así. Ah, Dios le va a una pena, van a penalizar a alguien, pero va a ser el incrédulo, ¿verdad? Que no cree en su hijo. Lo va a mandar al infierno. Sé orgulloso cuando cumples tus reglas. ¿Qué dice Dios? Que las cosas que hemos hecho nosotros que crees que somos obras buenas, ¿qué dice Dios que son? Una suciedad, ¿verdad? Pero la gente te dice, ponte ahí cero orgulloso cuando cumples tus reglas. Desígnate como juez sobre otros. Eso ni lo ves en la palabra, nunca lo ves en la palabra. Va a haber un juez, ¿verdad? Dios no nos dio a nosotros la autoridad para estar juzgando a otros, nunca. Él cuando vino ni vino a juzgar tampoco, pero Él va a venir y los que va a juzgar van a ser los que son incrédulos. Enójate con los que rompen tus reglas. Ni sé dónde salió esa. Porque le está diciendo a alguien que va contra la palabra de Dios. ¿Qué te dice Dios? Que no nos debemos estar enojando, ¿verdad? Castiga los perdedores. Otra vez, algo que no debemos estar haciendo. El legalismo es ley. En las vidas de estas personas que estamos hablando, el legalismo es ley. Si quiere ver uno, ¿dónde está basado el legalismo? Si uno va a Gálatas 5, ¿verdad? ¿Dónde está? Gálatas 5, 19. Vas a ver allí esa lista y en esa lista vas a ver estas cosas que es el legalismo, ¿verdad? Es interesante de que personas creen que si vas a seguir algo bien, vas a seguir la ley, vas a seguir viviendo de una manera contra Dios, vas a tener que hacerla pecando y eso no es posible. Ahora, alguien mándeme un mensaje para decirme si me pueden oír todavía. Sí, hermano, estamos escuchándolo. Lo Ok, escuchamos. no, me asusté porque no me vi yo en el lado aquí. Normalmente me voy. Ahí estoy. Ok, estoy bien. Ok. Bueno, ya nos ha visto, ¿verdad? Con esto completar. Donde Pablo fue, ¿verdad? Fue él a Jerusalén. Fue allí para llevar una ofrenda, pero al mismo tiempo fue para enseñarles a estas personas de lo que estaba pasando, ¿verdad? En que alguien estaba tratando de dar un falso evangelio. No también eso, pero para defenderse, ¿verdad? Defenderse de estas personas que estaban diciendo cosas de él que no eran verdad. Y enseñándoles también a los de Gálatas que las personas, los judíos, los apóstoles en el Jerusalén, ellos también creyeron, ¿verdad? No le dijeron a Pablo que Tito tenía que cambiar, que tenía que ser circuncidado. No. Ellos entendieron, no dijeron nada que donde ellos iban a decir, ¿sabes qué, Pablo? Lo que estás diciendo está diferente, tienes que decir esto y el otro. No. Era algo correcto para ellos, no iba a cambiar. En nuestras vidas hoy van a ver esos que van a venir y tratar de cambiar. A lo mejor ya han tenido la experiencia de eso, pero así es el mundo, donde le gusta a tratar de meterse ahí escondidas, cambiar un evangelio que es muy simple, que te da libertad, ¿verdad? Y no te pone en una posición de esclavitud, donde uno tiene que hacer eso, tiene que hacer eso, tienes que vivir de una cierta manera, tienes que dar tanto dinero, tienes, ¿verdad? Así no es Dios. Él no nos pone una, se me olvidó que lo que le llaman los que le ponen a los animales para cuando están estirando, pero no, yugo, a lo mejor es yugo, uh, que no te pone eso para que va a ser tan difícil para cargar, estirar. Es algo muy fácil, es algo muy simple y Dios es el que lo está haciendo.
en nuestras vidas. Eso es lo que me gusta de Dios. Es que Él no te dice, ok, ya eres cristiano, Joe, ponle, corre, ve a darle el evangelio, ve a hacer esto y lo otro. No, dice, yo voy a estar contigo. Yo estoy contigo. Tú necesitas algo, tú llámame a mí. Tú necesitas sabiduría, tú ven conmigo. Tú quieres darle el evangelio, tú nomás dalo. Yo me encargo de lo demás. Tú nomás quédate firme en la palabra de Dios. No lo cambies. Dice la palabra que van a haber tiempos en el futuro, y ahorita lo ves también, donde iglesias cambian, comienzan a irse de la palabra y meterse en algo más para tratar de traer gente que entre en esas iglesias, ¿verdad? Les gustan los números más que tratando de hacer discípulos, creciendo una persona en la palabra. Y lo ves cuando comienzas hablando de estas personas de la palabra, no entienden la palabra, porque lo que están enseñando, y ha visto esto nomás para ver qué es lo que están enseñando en estas iglesias grandísimas, casi no hablan de Dios, casi no hablan de Cristo, casi no hablan y muchas veces no hablan de Cristo, no hablan de la gracia, no hablan del Evangelio. Hablan de que cómo puede ser uno rico, ¿verdad? ¿Cómo se puede ser uno más poderoso? Cosas así. Y eso no es, Dios no nos puso aquí para hacer eso, ¿verdad? Somos cristianos, somos hijos de Dios y deberemos de seguir su palabra, estando firme en su palabra, nunca mirando para la izquierda o la derecha, siempre los ojos en Cristo, diciéndoles, te quiero glorificar a ti, no a mí, a ti, que todo lo que hago, la glorificación será para Dios.